22 de noviembre de 1963. John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, es asesinado durante su visita a Dallas. «28 años después, aún no se sabe cuántas balas fueron disparadas ni cuántos tiradores las dispararon contra el coche presidencial. El primer detenido, Lee Oswald, apenas tuvo tiempo de hablar. En los mismos pasillos de la comisaría fue abatido a quemarropa por Jack Ruby, un propietario de un club nocturno relacionado con la mafia. Más tarde, el propio Ruby murió en circunstancias no aclaradas. Años más tarde, un poderoso jefe de la mafia, Sam Giancana, del que ahora se revela que estaba conectado con Kennedy, fue asesinado a tiros en el sótano de su casa antes de que el Comité de Vigilancia del Senado pudiera interrogarlo sobre la muerte del presidente. Su boca estaba cosida a balazos. Clara advertencia para que otros no hablasen. Ahora, una de las amantes de John Kennedy, Judith Campbell, ha revelado las supuestas relaciones del presidente con la mafia y la posible participación de esta en su asesinato. Sus declaraciones, efectuadas al periodista de la BBC Anthony Summers, arrojan la sombra de la mafia sobre el mito Kennedy. Es una sombra alargada, heredada además de su padre, Joseph Kennedy, quien según todos sus biógrafos amasó su fortuna con el contrabando de whisky durante la ley seca en la década de los 20. Joseph Kennedy, durante los años del prohibicionismo, cuando el alcohol no estaba permitido en casi la mayor parte de Estados Unidos, estaba relacionado con este negocio y, por supuesto, también los gángsters lo estaban. El gran éxito de Kennedy, por lo que al dinero se refiere, fue al final del prohibicionismo, cuando compró whisky en Escocia, con el fin de prepararse para el momento en que el alcohol volviera a ser legal en Estados Unidos. Mientras hacía eso, está claro que tuvo contactos con algunos miembros claves de la mafia de esa generación y mantuvo esa relación más tarde. Una vez acumulado el suficiente capital, el patriarca de los Kennedy se dedica a la diplomacia. Este antiguo corsario, como lo denominaba el presidente Franklin Roosevelt, fue embajador en Londres. En esa época apoyó a los sublevados en la Guerra Civil Española. Sus labores políticas las combinó con una estricta educación de sus hijos, que fueron criados por y para el poder. Una vez que Joseph Kennedy decidió que quería que Jack Kennedy fuera presidente, utilizó su fortuna. Por su parte, estaba dispuesto a utilizar cualquier medio para preparar a uno de sus hijos para que llegara a la presidencia. Estaba totalmente dispuesto a utilizar su fortuna, sus millones y millones de dólares, para conseguir ese objetivo. La segunda generación de los Kennedy se inserta en la élite de Boston y se configura como una de las grandes familias de la nueva aristocracia del dinero. Los mejores colegios, las mejores universidades fueron puestas al servicio de este objetivo del patriarca del clan. La Segunda Guerra Mundial quiebra los proyectos sobre el primogénito al estrellarse con su bombardero sobre Francia cuando tenía 26 años. Y entonces, su segundo hijo, John Kennedy, se convierte en el príncipe heredero de esta dinastía forjada a base de barriles de alcohol en un momento en que el whisky se vendía a precio de oro. Who can fight and fight till he wins? Kennedy can.
Ahí comienza la carrera política del asesinado presidente, puesto que tras el poder económico era imprescindible el poder político. Gracias a las buenas relaciones de su padre, consigue rápidamente el escaño de senador por Massachusetts. Desde el primer momento destaca por sus propios criterios en contra o al margen de los del Partido Demócrata al que pertenece. Así, cuando la moción de censura contra el célebre senador McCarthy, patrocinador de la caza de brujas, John Kennedy no la votó, al contrario que sus colegas de partido. Poco después viaja a la Cuba de Fulgencio Batista, donde los informadores del FBI señalan su presencia junto a dos conocidos mafiosos. John Kennedy fue a La Habana, en Cuba. Como siempre, estaba buscando mujeres. No solo estaba interesado en aventuras amorosas, pero a menudo practicaba el sexo con prostitutas, y con prostitutas muy caras. Y lo consiguió en parte gracias a un gángster que financiaba a la mafia y dirigía una operación muy importante en La Habana antes de la época de Fidel Castro. Gracias a Frank Sinatra, conoce en 1960 a quien hoy le denuncia, Judith Campbell, una belleza explosiva que tras un romance con Sinatra, liga con John Kennedy a la vez que mantenía una relación con el jefe de la mafia, Sam Giancana. El flechazo se produce en Las Vegas y desde entonces ambos viven una aventura amorosa intermitente que Kennedy simultanea con otras múltiples relaciones. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Ni siquiera su ligue con Marilyn Monroe rompe la relación con Judith Campbell. Los libros de registro de la Casa Blanca señalan que Judith Campbell telefoneó a Kennedy en 2 ocasiones el día después de la muerte de Marilyn. La primera vez a las 3 de la tarde, la segunda 4 horas después. El momento más pasional de este encuentro amoroso coincide con la batalla política de las elecciones primarias para elegir el candidato demócrata a la presidencia. Había que derrotar al prestigioso senador Hubert Humphrey. Así se estrecha la relación de Kennedy con Sam Giancana, según Judith Campbell. Educado por su padre en la necesidad de vencer por todos los medios, se sirve de los buenos oficios de Giancana para conseguir ser candidato en 1960. Conseguida la nominación, parte hacia la Casa Blanca. Antes hay que terminar con Richard Nixon, candidato del Partido Republicano. También lo logra, pero por un muy reducido número de votos. And in Oklahoma, a vast victory for Nixon, far more. Kennedy still ahead. 4 minutes to sunrise. El recuento de las papeletas en Illinois y Chicago, donde la diferencia entre los dos candidatos es de pocos miles de votos, se inclina hacia Kennedy. Y los dos alcaldes de estas ciudades eran íntimos amigos de Sam Giancana. Es durante todo ese incierto periodo cuando Judith Campbell, según cuenta Anthony Summers, realiza múltiples viajes con maletas repletas de dólares de Kennedy para Sam Giancana. Una cláusula secreta acompañaba el dinero. El precio de la victoria de Kennedy era permitir que el deportado jefe de la mafia, Joe Adonis, pudiera regresar a los Estados Unidos. He called in his lover, Judith Exner. Llamó a su amante, Judith Campbell, y le dio en 2 ocasiones, según recuerda ella, unos maletines y unas bolsas de cuero llenos de dinero que llevó a Chicago en tren y se los dio a Sam Giancana para unos fines que, como mujer joven de unos 20 y tantos años, no entiende muy bien, pero que John Kennedy le dijo que tenían algo que ver con las elecciones. Pero no es difícil imaginar en qué se empleó ese dinero.
Nos han confirmado que los Kennedy compraban votos y también que recibían dinero de los gángsters. El cuñado de Kennedy, Peter Lawford, le dijo una vez a Sammy Davis Jr. en un hotel de Las Vegas, que es el lugar mafioso por excelencia: ¿quieres ver cómo es $1 millón? Mira en el armario y verás un montón de dólares en una bolsa. Y Sammy Davis dijo: no, gracias. Prefiero no ver cómo es $1 millón. Y en 1959 y 1960, $1 millón valía mucho más de lo que vale ahora. Sea como fuese, John Kennedy entra triunfalmente en la Casa Blanca el 20 de enero de 1961. Es el comienzo de la nueva frontera. And defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Poco le dura la alegría del triunfo. La derrota norteamericana en Bahía Cochinos le supone una importante humillación política y militar. En ese contexto, según el testimonio de la amante, se produce un nuevo encuentro del presidente con Sam Giancana en el Hotel Embajador de Chicago. Es el 28 de abril de 1961. En esta reunión, el presidente de los Estados Unidos y el patrón de la Cosa Nostra, responsable de más de un centenar de crímenes, discuten sobre las posibilidades de eliminar físicamente a Fidel Castro. Judith Campbell asiste a la conversación, sentada sobre el borde de la bañera de la habitación del hotel. Los dos, el presidente de los Estados Unidos y uno de los gángsters más temidos y poderosos de nuestros tiempos, se sentaron a hablar de negocios, de lo que fuera, mientras ella, Judith Campbell, discretamente fue al cuarto de baño y se sentó al borde de la bañera. Dijo que la reunión no duró mucho tiempo y John Kennedy le había dicho que esa reunión estaba relacionada con operaciones anti-Castro. Estas tentativas de asesinato a Fidel Castro fracasaron y la crisis cubana estalló con el asunto de los misiles soviéticos estacionados en la isla. Tras la retirada de los misiles por Nikita Khrushchev, los problemas se trasladan a Asia y se ve obligado a enviar los primeros 10.000 asesores norteamericanos a Vietnam para ayudar a la dictadura de Ngo Dinh Diem frente a los nacionalistas vietnamitas. Miles de jóvenes americanos empiezan a morir en los arrozales del delta del río Mekong. Una vez consolidado en el poder, empieza a marcar distancias con la mafia. Las orientaciones del ministro de Justicia, Robert Kennedy, impiden el regreso a los Estados Unidos del mafioso Joe Adonis. Su hermano, además, organiza una batida contra el crimen organizado. Es el momento en que el FBI graba una conversación de Sam Giancana en la que se refiere al presidente en estos términos: consigue lo que quiere de uno, pero uno no saca nada de él. No mucho más tarde, John Kennedy es asesinado. La mañana del 22 de noviembre, mientras saludaba junto a su esposa Jacqueline desde un coche descapotable en plena campaña para la reelección. Creo que todavía es un misterio. En esta historia hay muchos misterios, pero sí es cierto que hay un gran misterio en lo referente a las actitudes conflictivas de los dos hermanos. Después del asesinato, Robert Kennedy sufrió una larga y terrible depresión. Se decía que se culpaba a sí mismo por el asesinato de su hermano. Según los datos,
Parece ser que pensaba, debido a que él, Robert Kennedy, como fiscal del Tribunal Supremo, había estado persiguiendo a todos, había hecho caer el peso de la mafia en la cabeza de su hermano. La versión de la comisión investigadora, presidida por el presidente de la Corte Suprema, Warren, no convence a nadie al afirmar que el crimen ha sido obra de una sola persona. 15 años después, otra comisión de encuesta, dirigida por la Cámara de Representantes, señala que el presidente había sido víctima de 2 tiradores y no excluye la participación del sindicato del crimen en el asesinato. No hacía falta más para que se relanzara la tesis de que habría sido asesinado por la mafia por haber incumplido ciertas promesas. El posterior atentado mortal contra Robert Kennedy, tan confuso y enigmático como el de su hermano, fue leído también en la misma clave. La vendetta de la Cosa Nostra contra quien había empujado a John Kennedy a no cumplir lo pactado. Todos estos indicios no permiten establecer una conclusión, pero el testimonio de Judith Campbell, parcialmente corroborado por documentos oficiales, constituye un elemento de peso que justificaría la apertura de una nueva investigación oficial sobre las muertes de John y Robert Kennedy, enterrados en el cementerio de Arlington y rodeados del permanente recuerdo popular. En cualquier caso, estas nuevas revelaciones suponen el fin de la leyenda Kennedy y destruyen la imagen generalmente aceptada de un hombre para quien finalmente el fin justificaba medios más que dudosos. A punto está de aparecer un nuevo libro del sobrino de Sam Giancana, que confirmaría la tesis de Campbell y acreditaría la tesis de la conspiración mafiosa contra un presidente culpable de no atenerse a su palabra. El tiempo no trabaja a favor del mito de los Kennedy, y quizás lo peor para esta leyenda aún no ha llegado.